Bien, mis amados hermanos y hermanas en Cristo, una vez más estoy aquí presente para obedecer a la hermana pastora que me sugirió que en este día sea yo el que trae la exposición de la palabra, y lo hago con mucho gusto, esperando que el Señor me use para gloria y honra de su nombre y para beneficio de su iglesia. Y todo sea hecho en el nombre de Jesucristo, a quien damos gloria y honra desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Bien, mis amados hermanos, mi nombre es Luis Bruno. Yo pertenezco a la iglesia El Mesías, que está ubicada en el 189 de la calle Madison, donde pastorea el hermano Primitivo Castro, hombre de fe y mucho amor. Recuerden que la iglesia, los bancos de la iglesia son públicos. Allí usted se puede acercar y nadie lo va a sacar. Esos bancos son públicos y están esperando por usted. Así que esperamos que después de escuchar estas palabras, si todavía usted no ha dado ese paso de fe, sepa dónde encontrar al Señor. Si usted se acerca a la iglesia donde pastorea el hermano Primitivo Castro, de seguro que allí usted va a encontrar a Cristo. Si en verdad en eso es lo que usted va en búsqueda. Vamos a tratar alguna porción de la palabra de Dios. Vamos a hablar en este día de la iglesia de Jesucristo. Vamos a dar lectura en el capítulo 16 del libro de Mateo, y vamos a comenzar del verso 15, donde Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que ustedes pongan atención. Él dijo mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Si combinamos Mateo 6 del 18, si combinamos ese verso con Juan 6, 63, fíjese, vamos a leer. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. El verso 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro en el verso 68:
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En cierta ocasión Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he hablado. Si Jesús los declara limpios, podemos estar seguros que estaban limpios. Ahora, esa limpieza tiene que haber venido porque ellos recibieron la palabra que el Señor le habló. De otra manera no podían ser limpios. En estos versos que hemos leído, en Mateo 6:16, 6, verso 18, donde Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que aquí vendría siendo las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Tenemos que recordar que las puertas no se usan para pelear. Las puertas solamente se usan para abrir y cerrar, nada más. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, para mí que es el cuerpo de Jesucristo, así está establecido en la Biblia. Y de la misma manera que el cuerpo corporal de Jesucristo, la muerte no lo pudo retener, así también la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, tampoco la muerte lo podrá retener. Y todo eso va a ser cumplido cuando el Señor regrese y desde allá, desde los cielos, hable con autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que Él diga: subid acá, pueblo mío. Noten que cuando Él levantó a Lázaro, Él dijo: Lázaro, sal fuera. Pero en este momento Él no va a decir el nombre de cada uno, simplemente va a decir: subid acá. Y la iglesia de Jesucristo se va a levantar triunfante. Y entonces es que se va a cumplir lo que está escrito: solvida es la muerte en victoria. La Biblia habla de victoria. Y en el libro de Juan, en el capítulo 3, dice de la victoria que vence al mundo. Y esta es nuestra fe. Y allí sigue diciendo: porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta es una partecita que yo no pensaba que iba a añadirle en estas palabras, pero al Señor le ha placido que sea así. Fíjese, la iglesia del Señor está segura. Si el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, hermano, escríbalo. Y es que no puede prevalecer. Por eso es que muchos de nosotros estamos conscientes de que
la iglesia de Cristo no se puede perder. La iglesia de Cristo no se puede perder. Vamos a seguir leyendo. Si comparamos Juan 6 del 63 al 69, fíjese, para que usted vea si cuando el Señor declara a una persona limpio es porque ha recibido la palabra de Dios. Y en este momento vamos a ver si Pedro la recibió. Quédense conmigo, no se me vayan. Aquí dice Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. Pongan atención. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Recuerden que cuando Jesús le hablaba de su muerte a ellos decían, muchos de ellos decían, dura esta palabra, ¿quién la puede soportar? Hay mucha gente que no puede soportar la palabra de Dios. Esa gente son los que se alejan del Señor. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Oigan la respuesta de Pedro. Aquí es donde yo quería llegar para ver si Pedro recibió la palabra que el Señor le dijo en Juan 6:63. Fíjese como Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a ver si los discípulos la recibieron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros vosotros también? Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que eso fue lo mismo que le dijo Jesús en el verso 63. Que sus palabras son espíritu y son vida. Ellos las recibieron. Pedro recibieron y los apóstoles recibieron esas palabras, las recibieron. Y Pedro continúa diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos. Parece que creer no es suficiente. Hay que conocer. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Fíjese que esta gente, al creer en que Jesús es el Hijo del Dios viviente, eso los constituye a ellos vencedores. Porque aquí dice, nosotros hemos creído. Así que Pedro y los apóstoles tenían fe. Aunque ciertamente cuando Pedro tuvo el encuentro con el Señor en el mar, en la tempestad, donde
fue atrevido y decirle al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Para eso hay que tener unos pantalones, tirarse a un mar que está bravo. Pero él lo hizo. El Señor le dijo, ven. Y Pedro se lanzó a las aguas. Lo que pasó con Pedro, que quitó la mirada del Señor y se puso a mirarla en la tempestad y se hundió. Pero el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que Jesús no le dijo a Pedro que no tenía fe, le dijo que tenía poca. Pero aunque tuviera poca fe, si era una fe genuina, podía decirle a las montañas, muévete, y nada le era difícil. Pero él tenía fe. En cierta ocasión, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Así es que Pedro sí tenía fe. Por eso él pudo decir aquí, y nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Así que la fe de Pedro comenzó a fortalecerse hasta el momento que, después que fue revestido del poder del Espíritu Santo, no temió la muerte, porque él sabía en quién él había creído y que era poderoso para levantarlo de los muertos. Miren, hermanos míos, la iglesia de Jesucristo es, de acuerdo a la Biblia, vamos a leerlo, en segunda de Timoteo 2:19. Vamos a leerlo aquí. Segunda de Timoteo 2:19. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, aquí estamos. Versículo 2 y verso 19. Fíjese, estas son cositas que tenemos que leerlas y meditar en ello. Pero el fundamento de Dios está firme. Oigan bien, el fundamento de Dios está firme. Recuerden las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oigan bien esto. Así que el que edifica no somos nosotros. El que edifica es Cristo. Y Él sabe cuánto bloquecito hay para formar esa casa. Él es el que la pone. Él es el que edifica la casa. Porque allí dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así, noten como dice aquí, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios es la iglesia. La iglesia de Dios está firme, teniendo este sello, señal de propiedad. Conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el fundamento de Dios
que es la iglesia, está firme. La iglesia no se puede perder. Fíjese, conoce el Señor los que son suyos. En Juan 10, del 28, vamos allá. Juan 10. Dice, Juan 10, 28, y yo les doy vida eterna. Oigan bien, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Ustedes oyeron eso? Eso salió de la boca de Jesucristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Oigan bien esto, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Fíjese, mi Padre que me las dio. En Juan 6, 39, yo no pensaba leer esto, pero lo voy a leer. En Juan 6, 39, Jesús se expresó de esta manera. Dijo Jesús, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús estaba para hacer la voluntad de Dios y dijo, y esta es la voluntad de Dios, del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que la iglesia de Jesucristo, como dice segunda de Timoteo 2:19, que el fundamento de Dios está firme. La iglesia, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Miren, hermanos míos, en Colosenses 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seamos manifestados con Él en gloria. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabe con lo que usted llega a hacer cuando usted pone su mirada en las cosas de arriba? Que usted comienza a caminar por ese camino de santidad que se encuentra en Isaías 35:8, donde dice que inmundo no andará por ese camino y Dios mismo estará con nosotros. Por eso es que en Timoteo 2:19 nos manda a apartarnos de toda iniquidad. Inmundo no andará por ese camino. Es necesario que nuestra mirada esté puesta en el cielo. Aunque caminamos con los pies en nuestra tierra, aquí en la tierra, pero nuestra mirada y nuestra mente debe estar siempre conectado con el Señor. Fíjese, en Isaías 26, allí está escrito, allí dice la Biblia que Él guardará en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en él permanece, porque en él ha confiado. En el Salmo 125 hay una referencia concerniente a la iglesia. Y dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Recuerden bien, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Leímos en 2 de Timoteo 2:19 que el fundamento de Dios está firme, la iglesia. Allí dice en el Salmo 125 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Ustedes oyeron eso? La iglesia de Jesucristo, que es el fundamento de Dios aquí en la tierra, que está fundada sobre la roca, que aunque vengan vientos y ríos y den con ímpetu, nada lo va a hacer caer. Pero si uno fabrica sobre la arena, sin fundamento, fíjese que la Biblia nos manda a cavar hondo hasta que encontremos la roca, y luego edificamos sobre la roca. Y cuando edificamos sobre la roca, las vicisitudes de la vida no nos van a hacer ningún daño. La iglesia de Jesucristo está segurísima. Esta no se puede perder. Hay gente que claudican entre dos pensamientos. Unos dicen, no se puede perder. Pero otros dicen, sí se puede perder. Otros dicen que para eso tenemos libre albedrío. Miren, hermanos míos, de acuerdo a lo que yo he escuchado muchísimas veces, es que uno le sirve a Dios si quiere. Uno tiene libre albedrío para servirle a Dios. Déjeme decirle, o obedecemos a Dios para servirle, o vamos a vivir bajo el dominio de Satanás. Yo creo lo que la Biblia dice. Como dice Juan en su epístola, vamos allá, en el capítulo 3 de Primera de Juan, vamos a leerlo. Si usted no cree esto, pues yo no pienso que haya firmeza. Primera de Juan 3. Fíjese cómo dice aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oigan bien, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Eso no quiere decir que no cometamos errores, sí los cometemos. Pero el pecado que Jesús está hablando ahí es de un pecado permanente. El pecado permanente que no permite que ninguno se salve es el pecado de incredulidad. Porque la Biblia dice que el que cree no es condenado, más que el que no cree, este sí es condenado. Ese es el pecado que los hijos de Dios no pueden
comen no pueden pecar. Una vez que usted tiene esa fe, y esa fe ha sido ¿cómo digo esto? Esa fe ha sido ya propiciada. Esa fe ha estado firme a través del Espíritu Santo. Mire, no hay quien lo mueva. Ahora, si la fe de uno es una fe que está flotando, entonces puede que tenga cierto conocimiento de Dios, pero si usted está firme, si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, si usted es parte de la iglesia de Jesucristo, créame que usted no se puede perder. La Biblia dice en el capítulo 2 y verso 47 del libro de los Hechos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Qué usted cree de eso? ¿Se puede perder? ¿Lo añadiría el Señor a su iglesia si Él lo ve a usted que no está estable? No. La iglesia de Jesucristo es el fundamento de Dios aquí. Y fíjese cómo le llama la Biblia a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver si encontramos esto en Hechos 20, 28. En Hechos 20, 28, ¿qué dice aquí? Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Jesucristo Él la ganó por su propia sangre. ¿Habrá alguien que le pueda quitar a Jesucristo lo que Él ganó? Piénselo. Aquí hay otra escritura que yo quiero terminar, y con esto voy a terminar con ustedes. A la iglesia de Jesucristo, ahora mismo yo tengo el verso por aquí escrito en uno de estos lugares, pero la iglesia de Jesucristo, bueno, por ahora no lo tengo, pero yo creo que, bueno, a la iglesia de Jesucristo está clasificada en la Biblia como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Ahora, si está clasificada como columna y baluarte de la verdad, dígame usted si la iglesia va a ser derrotada alguna vez. Yo pienso que no. La iglesia de Jesucristo no puede ser derrotada siempre y cuando cumpla los requisitos que están escritos. Es columna y baluarte de la verdad. Esa no hay quien la mueva. En el mundo tenemos una alternativa: o creemos la verdad o creemos la mentira. Por eso yo siempre digo que en este mundo todos creen. El que diga que no cree, yo le digo mentiroso, porque todos creemos. La diferencia está que algunos creemos la verdad, otros creen la mentira, pero todos creemos. Ahora, si usted le cree a Dios, usted tiene que aceptar todo lo que la Biblia dice. En el capítulo 53 del libro de Isaías, allí dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Si usted le cree a Dios, si usted le cree a Dios verdaderamente, usted tiene que saber que Jehová cargó en Cristo el pecado de usted y el mío. Y si Cristo los cargó, ya usted no los tiene, ni yo los tengo. Recuerden que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, si la paga del pecado es muerte y Cristo murió por mí, pues entonces Él sufrió mi muerte, no la de Él, porque Él no tenía pecado. Él sufrió mi muerte para que yo no tenga que morir. Por esa razón es que tenemos vida eterna, una vida sin fin, una vida que, bueno, eso lo vamos a disfrutar cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Ese cuerpo que Él ganó con su sangre, que se llama la Iglesia de Jesucristo, la cual está ubicada aquí como el fundamento de Dios, la casa de Dios, donde Él vive, porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Lo creen conmigo, hermanos? Si usted lo cree, alabe al Señor y dele gracias. Padre, una vez más te damos gracias, porque hemos podido escuchar tu gloriosa y poderosa palabra. Y estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndome a mí, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Como dije antes, si usted es miembro del cuerpo de Jesucristo en la iglesia, usted puede vivir tranquilo, puede vivir confiado. Si usted no cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted está en derrota y usted está bajo el dominio de otro. Pero gracias a Dios que a todos los que hemos creído, Señor, tú lo hiciste. Tú nos trasladaste de la potestad de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Eso lo hiciste tú, Señor. Y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí estas palabras, mis amados hermanos. Siéntase seguro. Si la simiente de Dios permanece en usted, oiga bien, la simiente de Dios permanece en usted y usted no puede pecar, porque los hijos de Dios no pueden pecar, hablándose de un pecado deliberadamente. En la Biblia habla de cierta persona. Yo leí en el Salmo 41, el verso 9, o 19, creo que uno de los dos. El hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, alzó contra mí el calcañar. Jesús hizo alusión a esto cuando habló de Judas. Recuerden que Judas se perdió porque había una escritura que había que cumplirse, pero ya se cumplió. Ahora, quedaron 11. Usted puede estar seguro que ninguno de esos 11 se perdieron. Y el resto de la iglesia de Jesucristo, su cuerpo entero, le toca la misma suerte de los primeros 11. Tampoco se pueden perder. Viva seguro. Dele gracias a Dios por la muerte de Cristo en el Calvario. Dele gracias a Dios. No se sienta triste por eso. Siéntase contento de que el grano de trigo cayó en tierra y murió,
pero llevó fruto. Esa es la iglesia del Señor. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir orando, leyendo, escudriñando y sobre todo meditando. Porque mire, en la meditación uno se enriquece tan grandemente. El Salmo número 1, fíjate, son seis versos. Son 6 versos. Es cortito que cualquiera se lo puede memorizar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora fíjese lo que viene detrás. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora fíjese el contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es una pajita que es muy fácil para que el viento la cargue porque no tiene peso, es muy fácil. Y al tamo que arrebata el viento en la Biblia tiene un nombre que se le llama pecado. Y es un poder, el pecado es un poder invisible, pero real. El pecado es un poder invisible pero real, que arrastra, se lleva al pecador, se lo lleva. Por eso dice que el viento arrebata al pecador lo arrebata. Mire, pero si usted se hace un poquito, pone atención un poquito a esto, y usted comprende que sin Cristo usted está como una pajita en el viento, pero con Cristo Jesús la cosa cambia. Ahí el viento jamás lo podrá arrebatar, porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios se comprometió a hacer cosas nuevas, cielos nuevos, tierra nueva, mire, vida nueva en Cristo Jesús, cuerpos nuevos, conforme a la gloria del cuerpo de Jesucristo, en Dios todo es nuevo. Así que yo le invito de todo corazón, dele su corazón a Jesucristo, y si ya lo está, si ya lo hizo, afírmese más, para que nada lo pueda mover de esa fe y de ese poder del Espíritu Santo que ya está en usted. Dios le bendiga, Dios le guarde.